Volvemos, Paulo, gracias. Claro que sí. Bueno, y este tema ha desencadenado de nuevo esta polémica respecto al Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, que desapareció como un fideicomiso Andrés Manuel López Obrador y que ahora pues aseguran es muy difícil llegar a los recursos porque no existen para tenerlos de manera rápida y oportuna a la mano, para atender justamente esto de manera inmediata. ¿Quién era el titular de Fonden con Enrique Peña Nieto? Pues este señor identificado como Chema Tapia. La presidenta Claudia Sheinbaum habló de él antier en la conferencia de prensa diciendo, bueno, pues que fue un momento de corrupción y que el Fonden era saqueado y que lo utilizaban los recursos para cosas distintas, etcétera. Este señor, que era el director del Fonden con Peña Nieto, Chema Tapia, ahora es morenista. Y es morenista millonario, ¿verdad? Gildo Garza, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Pues un gusto saludarte, como siempre, a ti y a todo el auditorio de la República Mexicana. Pues bueno, Pues vaya crisis. Sí, bueno, pues ahí un balazo en el pie, ¿no? El director del Fonden con Peña Nieto, que han señalado por corrupción, ahora está con Morena, fue candidato a la alcaldía de Querétaro y ahora quiere ser candidato a gobernador por Morena, Gildo. Pues sí, Azucena, mientras miles de familias siguen bajo el agua a nivel nacional, José María Chema Tapia volvió a los titulares y no precisamente por ayudar. El exadministrador del Fonden se hizo millonario, como bien dices, al cobijo del poder. Nada más para recapitular, en la pandemia, su empresa Soluciones Integrales de Gestión de Riesgo y de Desastre, SADCB, obtuvo más de 1,280 millones de pesos del INSABE para ventiladores. Después, de ahí se le descubrió toda la bonanza. 18 restaurantes, 3 propiedades en el Campanario, uno de los sectores más exclusivos de Querétaro, una casa en Houston, Texas, otra en Acapulco, Válgame. una en Naucalpan, de Estado de México, otra en Texas, valuada en $1 millón, y un departamento que es la joya de la corona en el sector Acualina de Miami con valor de más de $6 millones, Azucena. ¿Qué te Y parece? bueno, Ajá, sí. eso no es todo. A ver, seguimos recapitulando. A En ver. 2 años, Chema hizo en Estados Unidos varias empresas, Mert Energy, Abocabo Mert y Aguaclat LC. Todas activas con una misma dirección en Miami y siguen abiertas y todas estas empresas, sin olvidar los restaurantes que también tienen sus hermanas, Paulina y Pamela Tapia Franco, en donde en los tiempos del Fonden se abrieron ahí en la zona de Mazarik. Y bueno, Chema también fue socio de aquel fraudulento empresario Salvador Herrera Paz, que bueno, pues estuvo inmiscuido en varios escándalos. Aquí lo irónico, Susana, como siempre, es que mientras la presidenta insiste que el Fonden fue un nido de corrupción, pues su partido arropa y blanquea al propio exadministrador del fondo. Sí, yo creo que la presidenta pues no tenía ni idea cuando lo dijo ahí en la conferencia antier, diciendo, No, bueno, maroma presidencial. y vamos Ajá. a traer a este señor o vamos a traer su currículum o su perfil, su biografía corrupta, etcétera. Y bueno, no sabía que era de Morena, que incluso ya había sido candidato de Morena para la alcaldía de Querétaro y ahora pues el señor quiere o quería, ya no sé si tengo oportunidad, postularse para el gobierno de Querétaro, Gildo. Pues sí, Azucena, yo creo que sí debería llevar a la presidenta, así como lo dijo en cadena nacional. Y bueno, Azucena, quiero decirte que también Tapia no está solo. Es todo un jet set, como siempre, de siempre hay gente detrás. Investigaciones desde hace 4 años nos dice que es un grupo de excesos aquí en el estado de Querétaro de morenistas, de opulencia y de nada de lo que dice la presidenta, o bueno, pues en este caso Andrés Manuel López Obrador con su no mentir y su no robar. Santiago Nieto, quien fue jefe de la UIF nuevamente, jamás lo investigó, pese a las alertas públicas de enriquecimiento ilícito, es su vecino en el Campanario, y bueno, pues prefirieron hacer fórmula política en Querétaro, además de compartir negocios, según la misma Claro. voz de Nieto. Bueno, ahí recordemos que Santiago Nieto y Carla Humphrey conforman una de las parejas más opulentas del Obradorato, con un patrimonio que supera los 30 millones de pesos entre propiedades, artes, joyas, autos de lujo, todo coronado por aquella boda en Antigua Guatemala que nunca pudo aclarar. Ahí agregamos a otra personalidad local que también te va a llamar mucho la atención. El diputado local Homero Barrera McDonald, que también hizo fórmula con ellos y que ahorita actualmente es diputado local de Morena, antes priista, en el estado de Tamaulipas. Y bueno, pues viejo conocido allá en mi mismo estado, es sobrino segundo del extinto Sergio Carmona Angulo. Barrera tuvo que oír en 2013
tras ser baleado por los Zetas junto a su madre, entonces regidora del Partido Revolucionario Institucional, por negarse a participar en el tráfico de medicamentos en sus farmacias en Reynosa, Tamaulipas. Todos ellos apadrinados, bueno, pues bajo el cobijo de Ricardo Monreal, que bueno, pues también pretende en esta competir por la alcaldía de Querétaro. Ahí le agregamos otro prietito en el arroz, que es el exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, hoy diputado federal de Morena, quien está enfrentando una investigación federal por un desvío de más de 320 millones de pesos en convenios simulados a pagos a terceros en un modelo similar a la estafa maestra. Ahí esto desde el 2 de diciembre del 2020. Esto sin contar a las senadoras que están dentro del tema de los cárteles inmobiliarios, Beatriz Robles, la diputada local Claudia Díaz Gayú, que también tiene señalamientos de su esposo que fue desviado ahí recursos millonarios también en el municipio de Corregidora. Y bueno, pues es todo un jet set exclusivo del partido en el poder. Así es, bueno, pues yo no pensé que tan rápido, o sea, una vez que se fue Andrés Manuel López Obrador, pues tan rápido se fuera a desmoronar este asunto de que se terminó la corrupción y que en el movimiento no cabían los corruptos, los que robaban al pueblo, ni los lujos, etcétera, etcétera, pero pasó menos tiempo del que yo hubiera pensado. Adán Augusto López, empresario, ganadero, senador, notario, inmobiliario y un largo etcétera. Heredero. Heredero. Adán Augusto heredero, un dineral, ¿no? Como 80 millones de pesos en 2 años. ¿Cómo? ¿Quién? Y no en 2 años, sino en 2 meses de cada año, más o menos, Gildo. O sea, en 2 meses el señor ganó millones de pesos. Bueno, luego viene el tema del hermano de Andrés Manuel López Obrador, también con 13 propiedades, 13 ranchos, 8 de ellos comprados ni más ni menos durante el sexenio de su hermano, de Andrés Manuel López Obrador, a precio de ganga, ¿eh? O sea, ya quisiera uno encontrar eso un domingo de buena suerte. Vaya suerte, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y ahora, pues este señor Chema Tapia, que sale a la luz porque se menciona como uno de los grandes corruptores del Fonden, y resulta que quien lo critica, pues ahora lo acoge en sus filas, el partido de Morena. No hemos encontrado a este señor, a Chema Tapia, supongo que tú también lo has buscado, querido Gildo, y pues nada, nos apagó el teléfono. No, yo creo que debe estar allá en alguna de sus mansiones o allí en el lobby diseñado por el diseñador Karl Lagerfeld en Miami, ¿no? Wow, Susana, con esos 260 millones de pesos, pues tras la salida del Fonden, y que bueno, pues se documentó la corrupción. Por ahí ayer veía unas notas en los medios locales aquí de Querétaro, donde trataba Morena de justificar esta situación, donde decían que bueno, pues efectivamente no existían en aquel entonces esas denuncias, pero bueno, la presidenta ya los desmintió en esa maroma presidencial, donde decía que efectivamente ya habían sido denunciados y que bueno, pues no había ninguna persona aprendida por estas situaciones. Esperamos que lo invite, ¿no?, a la mañanera para que nos explique todo ese medio tan digno de vivir y todas estas riquezas que tiene Chema Tapia. Bueno, pues impresionante, Gildo. Estamos atentos, por supuesto, porque vaya que hay tela de dónde cortar aquí en este caso. Claro, y seguimos investigando como siempre. Bueno, pues en cuanto haya más información, por supuesto, te agradeceremos si la compartes con nosotros. Gracias, Gildo. Muchísimas gracias, Azucena, y a la orden. Gracias. El Universal destaca, Huila otorgó contrato a firma que le construyó un estudio. Estudio MMX recibió en el sexenio pasado, en el de López Obrador, obviamente, un contrato millonario de CONACYT para diseñar la museografía del Centro Nacional de Cultura de Salud y Bienestar Calam, espacio que sigue cerrado al público pese a que fue inaugurado en 2024. Luego de que el mismo despacho diseñó la casa estudio de la hija de la entonces directora María Elena Álvarez Huila. En 2021, la estudiante y artista Jimena García Álvarez Huila contactó al despacho para obras en su casa, y en 2022 su madre, como funcionaria, eligió a la firma para trabajos en Calam, por lo que recibió más de 4 millones de pesos en 2023. El Código de Conducta de CONACYT, en su versión del 2022, indica que los funcionarios deben abstenerse de actuar o desempeñar sus funciones bajo conflictos de interés. Las actividades personales o familiares no deben interferir con los intereses del Consejo. No reportar un presunto conflicto de interés es una falta administrativa que debería investigar el Comité de Ética de la Dependencia en un plazo de 5 años antes de que prescriba. Bueno, pues ahí hay una más, y al regresar tenemos otra, la del hermano de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco. Regresamos.